¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de esta segunda temporada de Balón en el Aire. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Bien. Emocionado para ver qué tema traemos esta vez. ¿Qué temas vamos a traer hoy? Pues fíjense que en la semana discutíamos varios sobre la importancia del deporte en la educación de los niños y de los jóvenes, Juanjo. Sí, esto sobre todo derivado, ¿no?, de que hemos visto muchas noticias últimamente, sobre todo en futbolistas, pero pues bueno, es muy conocido que en todos los deportes llega a haber casos de personas que son pues encarceladas, ¿no? Sí, bueno, es cierto. Últimamente varios jugadores, incluso de la NFL, no se diga futbolistas, ¿no? Pues no, deportistas, pero... Deportistas en general, ¿no? Con problemas legales, ¿no? Sí. De algún modo graves, ¿no? Y esto pues evidentemente no es culpa del deporte, ¿no? Pero creo que hay ciertos deportes que te pueden ayudar. Hace muy poco mejorar, veíamos, ¿no?, a Antonio Brown quitándose y aventándose su uniforme en pleno partido, ¿no? Sí. Y también hace poquito vemos en Manchester cómo se va la policía por Fernand Mendy, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, lo vemos en ejemplos como cuando la gente hace gritos racistas a los futbolistas, ¿no? Uh-huh. O, sin ir más lejos, el famoso grito homofóbico en México, ¿no? Sí, de que más allá de que creo que se saca de contexto la palabra, pues tenemos que entender como aficionados que no tenemos que estar gritando porque si no perjudicamos a la selección. Así es. Entonces, y por eso la pregunta que nos hacíamos es, ¿en qué medida realmente el deporte contribuye a la educación de los niños, por decir niños y jóvenes, uh-huh, ¿no? Y si hay algún deporte que sea mejor para eso, Juanjo, ¿tú qué piensas? Es una pregunta sinceramente bien padre porque es muy complicada, porque es bien complicada, ¿no? La verdad es que así cuando piensas de bote pronto no se te viene nada a la mente, al menos no a mí, de algún deporte que tú digas, si practico este deporte o si en un futuro que llegue a tener hijos, pues... En un principio dirías que todos los deportes, ¿no?, son buenos, ¿no? Sí, totalmente, te desarrollan físicamente, algunos te ayudan a explotar todas tus virtudes, ¿no?, de forma personal, hay otros que te ayudan muchísimo más en lo grupal, pero pues así que digas, a ver, ¿cuáles son los estándares para buscar el deporte que educa de mejor forma a los jóvenes o a los niños? Pues está complicado. Ya de entrada podríamos hablar de aquellos que son individuales y por lo tanto resaltan, ¿no?, algo al interior de cada uno de ellos, y los otros que son un poquito más colectivos. En lo personal, pues yo creo que también por experiencia creo que es mucho mejor que sea grupal, ¿no? De forma individual creo que hay mucho más herramientas en las que puedes explotar, y además cuando estás en un deporte grupal, pues vaya, tienes un rango más grande de poder mejorar, pues también en lo personal, ¿no? Porque sí, es cierto, pues, al final pues, viene ahí, ¿no?, implícito, ¿no? Que es parte del trabajo en equipo en general, incluso en la vida diaria, ¿no? Sí, y creo que ya en la vida real, pues aplicado, pues es efectivamente en lo profesional, en todo, pues es más trabajo en equipo. Pero ¿hasta dónde realmente tenemos ayuda del deporte, ¿no?, en estos rubros de educación? ¿Qué es lo que vemos en las escuelas? Vamos a tomar como ejemplo la escuela. Sí, por ejemplo, en las escuelas, ¿no?, que en mi caso, ¿no?, que soy profesor, ¿no?, he podido tener muchas discusiones, ¿no?, de qué deporte es mejor, ¿no? En México siempre se pone por default pues, el fútbol, ¿no? Por el amor al fútbol. En México, ¿no?, y sobre todo el centro del país, sí, ¿no? Porque el norte es más básquetbol o a la pues, costa béisbol. ¿Quién sabe? Habría que ver ahí números, porque... Lo que nos estén escuchando del norte van a decir que el fútbol no existe en Chihuahua, ¿no? Ah, bueno, pero en Chihuahua, o sea, ve y pregunta eso en Monterrey, te van a decir eres Tigre o Rayado, ¿sabes? Pero si vas a Sinaloa... ¿Y si vas a Torreón? ¿Van a decir el béisbol? Por eso tienes que especificar en qué parte del norte, ¿no?, también. Si vas a Baja California, pues también, o sea, pues ahí qué, ¿sabes? O sea... No digo, no sé, ¿no? O sea, no sé, los que se educan en básquetbol tendrán mejor trabajo en equipo, sí, o los que ahí se mejor que nos béisbol? ayuden ellos, ¿no? A decirnos qué show, ¿no? Pero, pues, o sea, creo que, pues bueno, regresando a lo que estábamos platicando, ¿no? En las escuelas, ¿no? El fútbol se da por default, ¿no? Pero la realidad es que nos saca mucho de nosotros mismos, ¿no? Nos vuelve un poco violentos, ¿no? Nos hace perder la cabeza. Y eso lo podemos, yo creo que decir todos los futbolistas, algunos más, algunos menos, ¿no? Sí, no, eso lo aprendemos desde las calles, porque en México empezamos cualquier deporte, en realidad, pero el fútbol, en el caso nuestro,
pues desde las calles nos volvemos demasiado competitivos, cueste lo que cueste. Sí. Mira, fíjate, yo creo que un deporte, para poder decir que es más educativo que el otro, yo creo que por default sí tiene, como ya estábamos hablando previamente, pues tiene que ser grupal, ¿no? Porque tiene mucho más ventajas, desde mi punto de vista. Y después, que también te desarrolle físicamente, ¿no? Creo que hay deportes que no te desarrollan tanto físicamente o no hay tanta necesidad. Y mentalmente. Y mentalmente, sí, totalmente. Que no te provoquen una agresividad o que no te provoquen, pues vaya, enaltecerte más, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el básquetbol, la razón por la cual el básquetbol no lo pongo, y creo que el básquetbol es mucho mejor que el fútbol, ¿no? Pues no lo quiero poner porque hay ciertos jugadores que te cambian los partidos y eso se pueden enaltecer, ¿no? Y por ejemplo, cuando estaba Michael Jordan y Pippen, ¿quién era el otro, el tercero? El que se pintaba el pelo. El que era el novio de Madonna. Exactamente, él. Dennis Rodman. Exactamente, Rodman, ¿no? Él, pues la verdad es que tampoco lo veo como ejemplo ni nada parecido, ¿no? Entonces... Bueno, el básquetbol en Estados Unidos se vuelve un deporte pues, para sobrevivir en los barrios bajos de Harlem, ¿no? Exactamente. Se puede decir que los más populares son los que se van a llegar a jugar en todo tipo de barrios, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues puedes traer jugadores con un contexto muy complicado o, pues bueno, no tan complicado, ¿no? Y eso te genera ahí choque, ¿no? Sí, bueno, hasta cuando tenemos los partiditos de 5 ahí de básquetbol en la colonia, ¿no? Sí. Los pleitos se pueden poner buenos, ¿eh? ¿No? También entre papás en las escuelas se ponía así heavy, ¿no? Eso lleva a la experiencia también como papá, ¿no? Yo que soy papá de chicos, ¿no? Mis hijos se confrontaban mucho ese problema. Sí. El fútbol como deporte, la verdad es que nos creaba más conflicto porque a los hijos los discriminaban, porque no era el mejor, porque no era competitivo, porque finalmente los entrenadores quieren ganar, la escuela quiere las medallas, quiere los trofeos, y entonces no es justo hacia todos los jugadores y hacia todos los alumnos. Sí, ¿no? Entonces, o sea, tú tienes que buscar un deporte que sean indispensables los dos, o los tres, o los cuatro. O cuidados de alguna manera, porque luego pasaba también con los papás, ¿no? Que íbamos los sábados a jugar fútbol en la cancha de los hijos y acabamos peleándonos entre papás. Sí. Resultado, pues es común que se cancelen torneos, ¿no? Sí. Y no solamente lo vamos a poner a nivel escuela, sino pues tú ves en un estadio, ¿no? Lo que te decía hace rato, ¿no? Pues en cuántos estadios de fútbol no se llega a veces a parar un juego porque se empieza a pelear ¿cómo dice? Entre porras. Porras, ¿no? Y sí, nos van a decir, no, eso no pasa, hay que cuidar y que depende, ¿no? La verdad es que, fíjense, en un trabajo en el que yo estuve por mucho tiempo, el director de entonces nos prohibía jugar fútbol. Cuando yo llegué, obviamente queríamos organizar los torneitos y fútbol, y lo que él decía en su amplia sabiduría es que él quería que fuéramos buenos colegas, ¿no? Y trabajáramos para un objetivo de la institución, y él sabía que jugando fútbol no lo íbamos a lograr. Claro que, ¿qué creen que pasó? Logramos el torneito, nos pusimos a jugar, después de 3 torneos ya no nos hablábamos entre las áreas de trabajo. y es natural, te digo, ahorita donde estoy yo de docente, pues ya no hay torneos de fútbol interno. ¿Y entonces cuál será el deporte más adecuado? En lo que más se me viene a la mente, ahorita ya que hemos discutido más y pensándolo también durante la semana, creo que tiene que estar a fuerzas el componente del agua. ¿Por qué del agua? Porque creo que el agua te obliga a 2 cosas. Uno, a que, lo que decía al inicio, ¿no? Que mejores físicamente de forma exponencial, creo yo. Y 2, a que no estés jugando y no te lo tomes a la ligera. Porque el tema del agua es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Sea el mar, sea una... ¿Pero en equipo qué? ¿Waterpolo? Exactamente. Nado sincronizado, canotaje, también me parece que hay con vela, ¿no? Sí, bueno, son deportes que no solemos pensar usualmente. Exactamente, ¿no? Pero que tenga este componente del agua se me hace súper completo. En lo personal, y también la razón por la cual te decía que no ponía al básquetbol como tal vez el mejor, es porque ahí en el básquetbol puede resaltar uno, y eso se te puede subir el ego. Aquí no. Ajá. Pero en ciertos deportes, por ejemplo, en canotaje, creo yo,
pues es, órale, vámonos todos y vamos a darle con todo, ¿no? Y ahí uno no lo hace, valió el equipo. Sí, bueno. Todos por igual, ¿eh? Canotaje es un ejemplo de donde de veras se aprecia la participación de todos, ¿no? Pero obviamente que sea en equipo, me parece que también hay individual, ¿no? Sí, individual, hay de 2, de 3. Pero que sea en 4, equipo. ¿no? Y por ejemplo, en nado, en relevos de nado, ¿no? Pues cuando tienes al mejor del mundo, siempre termina ganando ese equipo, ¿no? Entonces, Pasa en atletismo en creo la que prueba de canotaje es 4 mejor. por 100, 4 por 200. ¿no? Lo mismo con Usain Bolt, ¿sabes? O sea, ponen al mejor corredor hasta el final, ¿no? Entonces, O sea, que dirías tú que un deporte para lograr un objetivo de educación debe tratar a todos los integrantes del equipo como iguales, con un logro pues y un desarrollo que sea similar en todos. sí, exactamente. Es lo que yo creo y creo que, pues al menos todavía no se me viene otro a la mente el canotaje. A mí me gustaba el voleibol, ¿no? En la secundaria, ¿no? Aunque la verdad es que acabamos teniendo los mismos problemas con todos los deportes. Sí, y el voleibol me encanta, me fascina, pero normalmente tienen preferencia a los más altos. Sí. Entonces, ahí ya se vuelve disparejo y pues clasificas y se vuelve complicado. ¿Tú cuál crees que sea el mejor? Cuando empezamos a clasificar, ¿no? Y empezamos a segregar de algún modo, ¿no? Sí, y ahí se vuelve complicado el tema, ¿no? O sea, porque pues, no se trata de eso, pero a veces es inevitable, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, en americano es muy marcado, perdón, pues, el físico que tienen que tener las posiciones, ¿no? Sí. El corredor, toda la línea. El quarterback tal vez puede variar un poquito más, pero también tiene cierto físico, ¿no? Los safeties, ¿no? O sea, hay un físico más o menos, ¿no? Y ahí lo vas clasificando. Y entonces, más allá de que es también un deporte en equipo, que es muy bueno, vaya, y te puede ayudar muchísimo, no estamos diciendo que todos sean malos, ¿eh? Pero, vaya. Estamos diciendo que hay un problema, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y que en todos los deportes lo hay, ¿no? En todos los deportes lo hay. Pero entonces, si uno piensa en cuál me puedo desarrollar mejor como persona y cuál se puede desarrollar mejor mis hijos, pues creo que el canotaje sí, bueno. Sí, yo siempre pensé que había que lograr en el deporte y en todo en realidad, les voy a decir, una actitud un poco más de cooperación, no de competición, ¿no? Ser más cooperativos en los trabajos, ¿no? Sí. En vez de estar compitiendo, ser el mejor que el otro, mejor voy con el otro, que quizás le falta tantito para ser el mejor Sí. y le ayudo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y digo, pues tanto así que pues siempre cuando se hacen actividades de integración, pues siempre se busca que estén los deportes por en medio, Pues ¿no? sí. Y normalmente pues son los deportes de equipo. ¿Y cuál es el Pues deporte de equipo más común? Pues el fútbol, ¿no? Por eso aquellos que luego no somos competitivos en todos los deportes, a mí me gusta el ping pong porque yo era el mejor en ping pong. Sí, ¿no? Y también puedes decir lo mismo en dardos o lo que fuera, ¿no? Pero pues ese es otro boleto, ¿no? Pues sí. ¿Tú cuál dirías que es el...? Bueno, es difícil decirlo. La verdad es que ¿Te vas por el vóley? yo a priori diría que con cualquier deporte se podría intentar. La práctica ha demostrado que no es evidente, Yo no sé si exista un mejor deporte. ¿Qué piensan ustedes, no? Sería bueno saberlo, que nos pudieran comentar, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? A ver cuál es el mejor deporte. Digo, evidentemente aquí sacamos o lo pusimos por de lado el factor económico, porque pues, todos tienen un factor económico muy distinto, ¿no? Evidentemente, si tú pones una escuela, es muy distinto poner una alberca a tener una cancha de fútbol, ¿no? Entonces... Sí, o bueno, tener, que es eso, la más común en escuelas públicas, pues tener una cancha de voleibol y una de básquetbol. Sí. Pero sería interesante que pudieras medir de alguna forma este impacto donde haya menos accidentes y así en los deportes y ahora sí ir impulsando este tipo de cosas, ¿no? No sé, a lo mejor el juego del calamar, bueno. En fin. No. ¿Qué diablos estás haciendo? En fin, bueno, pues muy bien, pues háganos llegar sus comentarios a nuestras redes sociales, ¿no? A Balón en el Aire. Sí, para que continuemos sobre todo con esta discusión, porque se da para mucha esta discusión. Propónganos temas también, ¿no? Estamos desarrollando temas un poquito alrededor del deporte, ¿no? No dentro de cada uno de los deportes. También lo haremos de vez en cuando. Sí. Pero estos temas creo que se prestan un poquito más a la discusión y a dar el la deporte opinión, es cultural, está dentro de la Sí. gente, en las sociedades, y bueno, ha existido siempre, ¿no? Creo que en la antigua Roma tenían un deporte un poquito salvaje en el Coliseo. Sí, pero- ¿no? Y también los aztecas, ¿no? Pero pues bueno, ahora el mismo juego de pelota. Bueno, ¿no? ahí el juego de la pelota, podríamos decir. Pero bueno, Muy cooperativista no era, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, síganse cuidando.